como ya lo habíamos anunciado, está con nosotros la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, para hablar sobre las propuestas en su sector. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, Carla, muchas gracias. Muy buenos días, Carlos. Es un gusto estar con ustedes ahora. Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros antes de ser designada ministra, ¿no es cierto? Y hablábamos un poco sobre las propuestas que tendría, no necesariamente para ese sector, sino, en fin, para el trabajo en general. Claro que sí. Ahora, ¿cuáles son las propuestas para el sector mujer? Bueno, nosotros tenemos que presentar para antes del 30 de agosto, según manda la ley, cada sector tiene que presentarle al Premier nuestra rectoría central para que el gabinete reciba el voto de confianza del Congreso, ¿no? Bueno, hay cosas muy importantes. Lo primero es que se cumpla la ley de igualdad de oportunidades. Ese es un centro de la intervención y eso va a plantear que converse con la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, porque el Perú ya tiene 17 planes regionales de igualdad de oportunidades. Eso es sin precedente en la historia de la República, ¿no? Eso es muy importante porque hace que esas leyes, que muchas veces son letras muertas, se conviertan en planes concretos en las regiones. Y tenemos un presupuesto con enfoque de género que obliga a que se invierta en las mujeres y en modificar relaciones de género en cada región. Yo lo primero que quiero es que estos 9 gobiernos que aún no tienen estos planes, formulen estos planes, los ayudemos a la formulación y avancemos a la etapa de la implementación, sobre todo en un conjunto de proyectos, ¿no? Lo segundo, quizás superar estrategias asistenciales por estrategias productivas, ¿no? Creo que esto implica empoderar a las mujeres de diferente manera y, en el caso de mi sector, aprobar e impulsar estos programas bandera que el gobierno ha anunciado como parte de su plan de gobierno para ese periodo, ¿no? El primero es Cuna Más, estoy muy contenta, es un programa muy atractivo. Quizás es importante señalar que la población de 0 a 3 años en el Perú no asiste a ningún tipo de educación preescolar, ¿no? A ningún tipo de actividad de aprestamiento educativo, lo cual es grave porque si no se invierte en niños de 0 a 3 años, en realidad se pierde esa generación, ¿no? El Perú atiende solamente al 7% de esta población. Entonces quisiéramos en este año duplicar no solamente el número de los guaguaguasis en el Perú, que superan los 8.000, sino quisiéramos nosotros incorporar los nuevos programas, que es lo que se llama Cuna Más. Es decir, hoy día el guaguaguasi son niños que están bajo la atención de madres cuidadoras. Queremos incorporar el tema de una maestra o un maestro, queremos incorporar el tema de un salubrista, de un sector salud, incorporar la participación del gobierno local, y esto implica un programa con un enfoque bastante más integral. Es estimulación temprana, básicamente. Estimulación temprana. Y tiene que ver también con una mejora en el tema de la alimentación, porque siempre se ha hablado sobre la buena alimentación entre el 1 y 3 años, que sería eso, digamos, lo más importante para el futuro del niño, digamos, para que desarrolle mentalmente. Claro que sí, mira, es dramático. Yo estuve ayer en Villa El Salvador, he sido maestra en Villa El Salvador, he formado 11 generaciones de chicos que han gobernado Villa El Salvador, que han sido preparados para conducir sus propios destinos. ¿Y con qué te encuentras? Para los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Lurín y Chorrillos, hay 3 maestros. 4, perdón, no voy a exagerar, 4. Ayer me entrevisté con la coordinadora de los 4 maestros, con 1.225 niños en esos guaguaguasis y con 225 guaguaguasis. Entonces, claro, ¿cómo van a tener apresamiento temprano? En la concepción del guaguaguasi nunca estuvo considerado el maestro y la madre cuidadora no puede reemplazar al docente, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas más sensibles porque son generaciones perdidas. Si no invertimos en este apresamiento, en ese desarrollo, tendremos esos resultados que nosotros vemos. Son los últimos en lenguaje, son los últimos en comprensión y no tienen una capacidad de desarrollo matemático, ¿no? ¿Y cómo darle a estos programas, esto que ha mencionado usted que es muy interesante, de pasar de asistenciales a productivos, en el marco además de un contexto externo que nos obliga a pensar en sostenibilidad propia y autónoma? Yo tengo la propuesta de que los nuevos programas de empleo, que sí se van a producir en los diferentes sectores, va a haber una inversión en empleo, tengan una cuota de género. Es decir, si nosotros vamos a crear 100.000 empleos,
que 30.000 sean para mujeres. Esto permitirá, sobre todo aquellas que son cabeza de familia, que salgan de la lógica de la donación del vaso de leche, de la donación estrictamente del comedor popular, de la donación del club de madres, y pasen a una fase productiva, a una fase de generación de ingresos, ¿no? Quiero que en el sector, digamos, vinculado a la producción, a Produce, sean incorporadas. Quiero que en el sector agricultura el crédito llegue también a las mujeres. Entonces, y si usted me lo permite, ministra, una acotación. Claro que Juntos sí. demostró que la plata en manos de las mujeres Es más garantizaba eficiencia, ¿no es Por cierto? supuesto que sí. Estos enfoques están comprobados hace muchos años. Tenemos las experiencias del Grameen Bank en Asia. Solo el dinero se les da a las mujeres. Ahora es muy importante decir cosas que no han sido suficientemente destacadas en el mensaje presidencial. Del programa Juntos, el 99% son mujeres. Son mujeres, son cabezas de familia y que indudablemente eso va a tener una gran potenciación. Yo quisiera también ahora, cuando demos la pensión 65, una cosa que no está programada en el diseño, pero que está entre mis entusiasmos de quererlos hacer. Quisiera hacer unos 100 o 200 grupos focales para saber en qué están invirtiendo los que ahora reciben 100 soles y en qué invertirían los que tienen 250 soles. Tengo la impresión de que muchos de estos adultos de tercera edad que quieren generación de ingresos van a invertir en animales domésticos, en cuyes, en chanchos, en granjas, en, digamos, Pero habría que validar esa hipótesis, ¿no? Indudablemente que sí. Por eso es que necesito hacer una empiria, un trabajo de campo que me diga, esa persona adulta indudablemente va a atender, va a tener una camisa, va a tener una jota, va a tener un pantalón. En mi impresión, conociendo la dinámica del campo, va a haber una inversión agroproductiva, ganadera, y que eso va a ser muy importante porque reactivará también y sobre todo dignificará al adulto Ahora, yo mayor, quiero ¿no? En el Perú. repreguntar por el tema que más o menos estaba tocando Carlos. ¿Cómo evitar que se vuelva asistencialista en los programas sociales? ¿Cómo evitarlo? Porque en algún momento se ha dado la propuesta que esos programas deberían ser por un tiempo, no deberían quedar perennes, digamos, porque la gente se acostumbra a recibir. Claro que sí, pero quizás lo podríamos resumir con una frase, Carla. No hay mejor política social que una buena política económica. Y no hemos tenido una política económica que haya sido capaz de incluir más mano de obra productiva. Esto tiene que ver porque tenemos una economía primaria exportadora en donde se genera muy poco empleo y no se invirtió en la agricultura, que es el gran generador de empleo. En la agricultura, en la agroindustria, en el mercado nacional, en el desarrollo de las fuerzas agropecuarias. Yo saludo, por ejemplo, que se esté discutiendo hoy día que haya un viceministerio de la seguridad alimentaria y del desarrollo rural, porque esto es lo que genera gran empleo. Entonces, mientras no haya una política económica que no sea solamente exportadora, que no solamente sea primaria, vivimos de una minería de un país riquísimo, ¿no? Pero eso nos hace que nuestra economía sea extractiva, básicamente, que no tengamos valor agregado a nuestros productos. Si nosotros modificáramos el enfoque de lo productivo, tendríamos una generación de empleo mayor. Esto absorbería esa mano de obra que hoy día está en el programa compensatorio. Tenemos un modelo económico que es compensatorio y que no puede dejar de tener los programas de protección social. Entonces, es por eso que me interesa, por ejemplo, en esta experiencia de pensión 65, incorporar nuevos elementos. Yo he trabajado muchos años en proyectos productivos. A veces se le conoce a uno por otros perfiles, o por música, o por política, o por maestra. He trabajado en la gerencia general del Fondo Perú-Canadá en proyectos productivos con hombres y mujeres durante muchos años, invirtiendo los fondos de la cooperación canadiense de manera muy significativa. Ese fondo ha sido uno, antes del italiano, ha sido el más grande que ha tenido el Perú, y las mujeres de la sierra prefieren producir sus alimentos que recibir los donados. Eso implica acceso al crédito. Muchos me dicen el crédito no tiene género. Yo digo, no, el crédito sí tiene género también. Si nosotros hiciéramos un cuadro analítico en la banca de si el crédito va más a los varones que a las mujeres, constataríamos que va más a los varones. ¿Por qué? Porque la mujer no es dueña de la tierra, no es propietaria de la casa, no es dueña no tiene garantías prendarias. Al no tener garantías prendarias, efectivamente no es sujeto de crédito. Sin embargo, estamos ignorando 30 años de experiencia de crédito de las mujeres, no solo en el mundo, sino en el Perú, con cajas comunales, con banquitos, con diferentes modalidades de microfinanzas que han permitido un crédito indudablemente no usurero, a menor costo,
con tasas de 2.5 y no con tasas de 6, 7, 8 y 9, son muy buenas pagadoras. Eso permitirá una gran reactivación en todo el proceso productivo, ¿no? Esos son mis grandes retos, mis grandes ilusiones. Y el ministro de la Mujer, la ministra de la Mujer, tiene una rectoría transversal en los 17 ministerios. Sin duda. Y entonces tiene que velar porque en agricultura, si va a haber créditos, se les incluya. Si en empleo va a haber oportunidad de empleo, se las incluya. Pero ¿Sí? tenga cuidado de hablar de otros ministerios, porque luego el premier se molesta. No. Esa, yo ¿Se ha creo sentido que... usted censura en esa carta de Lerner? De ninguna manera, de ninguna manera. Creo que el enfoque de eso centralmente es que cada uno de sus sectores vaya firmando las líneas maestras de la rectoría, ¿no? Ustedes han estado conmigo en diferentes oportunidades, o los medios en general, no solo ustedes, y la posibilidad de hablar del conjunto de la dinámica del gobierno y de las políticas públicas en general, no solamente sectorial, ha sido de absoluta libertad. Lo que se busca es, digamos, que cada uno vaya marcando la pauta, porque necesitamos presentarle al país un mensaje claro de los 17 sectores, que luego se puedan discutir en el Congreso de la República y que el Congreso pueda discutir muy claramente cuál va a ser nuestra rectoría específica y no difusa en todos los sectores.